1 de diciembre 2023, viernes 34 del tiempo ordinario. Lucas capítulo 21, versículos del 29 al 33. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Jesús hoy presenta algo que conocemos como los signos de los tiempos. Es decir, hay ciertas señales que se dan en la naturaleza que nos hacen entender cuál es el paso que sigue. Ciertos signos que indican que es verano, otros que es primavera, otros que va a llover. Y hemos como humanidad aprendido a observarlos, aprendido a entenderlos, para que en nuestra vida cotidiana nosotros los utilicemos. Por eso, cuando nosotros empecemos a observar, no en la naturaleza, sino en el mundo y en las acciones de muchos signos y señales, entenderemos que el fin de los tiempos está por llegar y entenderemos que Jesús vendrá por segunda vez. Entonces necesitamos nosotros abrir, por un lado, los ojos y los oídos, los sentidos en general, para leer la naturaleza, pero también nuestro corazón, nuestra psicología, nuestra vida en general, como para que desde ella entender el paso de Dios, el proceso de Dios, el camino de Dios. Uno como persona sabe cuándo está, en gracia de Dios. Uno como persona entiende cuándo está en un crecimiento espiritual, cuándo, está en un mal momento en la línea espiritual. Y muchas veces también sabemos el modo como podemos salir de todas estas cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nos hace falta tiempo, nos hace falta oración, nos hace falta sentarnos delante de nosotros mismos ante Dios, como para poder interpretar todas estas señales que están a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros necesita como dedicar ese tiempo. Uno de los problemas del mundo en el que ahora estamos es que nadie tiene tiempo. Es que todos le dedicamos a muchas cosas demasiado tiempo y poco tiempo a esto. Y sí, necesitamos entender, el proyecto de Jesús va en la línea del amor hacia Dios, hacia los demás y a uno mismo. Y son como las tres prioridades que nosotros necesitamos como accionar, sobre todo el aspecto del tiempo de calidad que me dedico a mí mismo. Es cierto, Jesús nos pide que renunciemos a nosotros y lo sigamos, pero para poder hacer la renuncia necesitamos conocernos en nuestros defectos,
en nuestras malas situaciones, entender de dónde vienen y por qué se dan. También sucede con las cosas buenas. Cómo las hicimos, cómo las produjimos, para que las podamos replicar y volver a repetir en el momento que viene. No se trata de hacer las cosas del mismo modo, pero sí a partir del mismo proceso. Y es cuando la persona no solo ha aprendido a hacer bien las cosas, sino que ha descubierto y entendido el camino que lo lleva y que lo conduce hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que hoy Jesús nos dice? Cuando nosotros entendamos desde nuestro corazón, desde nuestra alma, que pues muchas cosas están ya por concluir, entonces preparémonos porque viene el final de los tiempos. Y es esto no un signo de miedo, de terror, sino como parte de un proceso. Jesús lo dice en un contexto en el que lleva 3 años predicando. Y Él sabe, y se lo ha señalado a los apóstoles, aunque ellos un poquito han cerrado su mente, su corazón, como para entenderlo, que el ambiente se había hecho tenso en su contra por un pequeño grupo de gentes de poder, porque con su predicación había dañado sus intereses personales. Y entonces va a morir, como lo dice la Biblia, para ser el pastor, para ser el Cordero Pascual que el pueblo de Dios necesita, que todos necesitamos. Y ante la inminencia de este hecho, entonces Él señala estas cosas. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.